Bienvenidos, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra transmisión semanal. Estamos en nuestra serie Saludablemente y esta serie pues nos lleva a un objetivo muy claro, que nuestra manera de pensar sea la correcta para que nuestra manera de vivir sea diferente. Vivamos de una manera como a Dios le agrada. De tal manera que recuerde lo siguiente: si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. El tema de hoy es vulnerablemente. Vulnerablemente. La fuerza de la debilidad. Hay un poder sobrenatural cuando reconocemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Y está basado en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 9 al 10. 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10. Y voy a leer detenidamente estos versículos. El 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es Dios diciendo, bástate mi gracia. Es lo que le decía el apóstol Pablo. Y dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Son dos versículos muy poderosos, dos versículos que necesitamos estar recordando constantemente en nuestro diario vivir. Y es que el apóstol Pablo sabía que tenía limitaciones, que era vulnerable, y que cuando él reconocía esa debilidad, esas limitaciones, entonces la gracia de Dios, ¿verdad?, era permitida, la gracia de Dios era activada, no porque Dios no quisiera, sino porque Pablo dejaba de luchar en sus fuerzas y entonces permitía que el poder sobrenatural de Dios viniese sobre él. El versículo 9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo por eso decía, aún me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y él mismo reconocía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, si vamos un poquito más a un antecedente, el apóstol Pablo se vio afectado por un aguijón. Esto es una forma de sufrimiento prolongado, intenso, y que limitaba su ministerio. No sabemos con exactitud qué era esa espina, aunque todo apunta a una enfermedad crónica, posiblemente relacionada con la vista. De tal manera que los comentaristas bíblicos expresan eso, ¿verdad? Que Pablo había pedido al Señor que le quitara ese aguijón, el cual no le fue quitado, sino al contrario, ¿verdad? Permanecía ahí, pero el Señor le sustentaba. No nos vamos a centrar en el aguijón, sino en cómo lo afrontó el apóstol, en especial cómo consiguió encontrar fuerzas en medio de su situación de sufrimiento. No debemos negar nuestra realidad, ni tampoco nuestras limitaciones. Hay personas que niegan su realidad. Es que no tengo nada, no me duele nada, no estoy enfermo, estoy de tal manera viviendo como si no me doliera nada, y aunque tenga el dolor, no, hay que reconocer nuestra realidad, pero sobre todo reconocer que en medio de esa enfermedad, en medio de esa condición, en medio de esa circunstancia, Dios nos ayuda. Hay personas que incluso dicen, estoy viviendo en un palacio, no me hace falta nada, y la realidad es otra. Es que está negando su realidad, y no se trata de negarla, se trata de reconocer, pero de alguna manera no quedarnos ahí, sino seguir confiando en que Dios nos ayudará y nos sustentará para salir adelante. No debemos negar nuestra realidad ni tampoco nuestras limitaciones. Debemos conocer que hay una fuerza sobrenatural detrás de la debilidad, y esa fuerza proviene de Dios al reconocer que solo Él nos puede ayudar. Y mire, el punto número 1 de nuestro tema es muy claro. Anótelo ahí si tiene con qué anotar. Recuérdelo, Dios provee en medio del sufrimiento. No se te olvide esta gran verdad. Dios provee en medio del sufrimiento. La primera reacción de Pablo fue lógica y natural.
le pide al Señor que le quite el aguijón. Y no distamos de la misma actitud de Pablo. Lo primero que nosotros pedimos en medio de una situación difícil es: Señor, quítala. Señor, no lo queremos. Ante una situación de sufrimiento es legítimo pedir que Dios lo elimine si es su voluntad. Vemos que en la pasión que Jesús vivió, hasta el Señor mismo, nuestro Señor Jesús, Él pidió al Padre que, si es posible, pase esta copa de mí. Él hacía esta expresión: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo oró 3 veces. Expresión que no hay que tomar de forma literal, sino que más bien significa que él pidió numerosas veces que le fuera quitado. El Señor Jesús le dijo, ¿verdad?, en una oración sincera: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que el Señor Jesús sabía que él tenía que vivir eso, tenía que padecerlo, pero aún así él lo expresaba. ¿Por qué? Porque en su humanidad, él, pues en su cuerpo, no quería de cierta manera padecerlo, ¿verdad? Pero él sabía que por su obediencia, ¿verdad?, su obediencia tenía que ser ante el Padre. Cabe señalar la respuesta a esta oración ferviente y prolongada. No es la liberación, sino la provisión de lo necesario para vivir con gozo su situación de sufrimiento crónico. Así que, ¿cuántas personas el Señor, mire, en medio de la enfermedad, lo hemos visto, en medio de la enfermedad no le es quitada a la persona, pero Dios les da un regalo increíble, un regalo incomparable, y es que en medio de la enfermedad Dios les da calidad de vida. ¿Y qué significa eso? Que viven como si no estuviesen enfermos, viven como si no tuviesen la enfermedad, de tal manera que Dios no le quita al apóstol Pablo la enfermedad del aguijón, le da. ¿Qué le da? Esta idea es esencial para comprender que Dios ve de cierta manera nuestros aguijones. ¿Y qué es lo que le da? Le da esa provisión de sustento, le da esa calidad de vida. Para nosotros la solución consiste en eliminar el problema. La visión de Dios, sin embargo, es muy distinta. Para Él lo más importante no es la ausencia del sufrimiento, sino su presencia en medio de ese sufrimiento. Dios nos da calidad de vida, calidad de sustento. Dios nos ayuda en medio de todo esa problemática que podamos estar viviendo. De tal manera entonces que aferrémonos a Dios, sigamos confiando en Dios. Recuerde estas palabras del apóstol Pablo en el versículo 10 de 2 de Corintios 12, que él dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Permito que Dios actúe, permito que Dios obre. Ya no dependo totalmente de mi persona, ya no trato de hacer las cosas pues de alguna manera como si yo fuese el único que puede hacerlas. No, confiamos en Dios. Es el Señor diciendo: bástate mi gracia. Y recuerda estas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, nuestro punto 2 dice: 3 formas de ser vulnerable y florecer en medio de tus debilidades. 3 formas de ser vulnerable y florecer en medio de tus debilidades. La primera es que floreces al ser vulnerable contigo mismo. Y vamos a leer el Salmo 119, 81 al 84. Lo vuelvo a repetir: floreces al ser vulnerable contigo mismo. Y vamos a leer el Salmo 119, versículos del 81 al 84. Fíjese cómo lo dice la palabra de Dios. Y voy a leer la Reina Valera. Y dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? ¿Qué estaba diciendo ahí David? David fue honesto, David fue abierto, fue sincero y sobre todo vulnerable. Él reconocía su debilidad,
pero su esperanza estaba en Dios. Ante la amenaza de muerte, ¿de quién? De sus enemigos. Él estaba confiando, él estaba creyendo, él seguía esperando en Dios. Y esto es necesario reconocer en nuestra vida. La sanidad de tu mente comienza admitiendo tus debilidades y no ocultándolas. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones y permitir que Dios nos ayude, permitir que Dios obre, reconocer que Dios lo puede hacer en nuestra vida. David, en medio de la persecución a muerte de sus enemigos, él seguía confiando en Dios. Así que tenemos que ser verdaderamente humildes delante de Dios. Florecemos al ser vulnerables con nosotros mismos, reconocer nuestras limitaciones, hacerlo con nosotros primeramente. Y número 2, floreces al ser vulnerable con otras personas. Floreces al ser vulnerable con otras personas. Y vamos a leer Santiago 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Y dice en la Reina Valera de esta manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero una vez más, fíjese, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El siguiente paso para sanar nuestra mente es ser vulnerable no solo contigo mismo, sino con otras personas, ayudando a otros al orar por ellos, no burlándote, no pues señalando, juzgando, diciendo por eso está viviendo eso, por eso le está pasando esto, sino que cambiemos, ¿verdad?, nuestra actitud a una actitud correcta, y es ayudarnos los unos a los otros, es orar por ellos. El perdón y sanidad de quién vendrá de parte de Dios. Nosotros no somos jueces, nosotros no vamos a hacer nada más que lo que el Señor nos pide, y es precisamente orar, ayudarnos los unos a los otros sin juicio, y el perdón y la sanidad, el proveedor de ello es el Señor. Así que debemos de ser vulnerables con otras personas. Y bueno, pues dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16 lo dice en su parte final: la oración del justo puede mucho. Entonces, hacemos mucho cuando oramos por las personas, cuando cambiamos nuestra actitud, en vez de juzgar, de criticar, de señalar. Y número 3, floreces al ser vulnerable con Dios. Vamos a ver qué dice Juan 4:16 al 18. Floreces al ser vulnerable con Dios. Juan 4:16 al 18. Juan 4, versículo 16 al 18. Fíjese, dice: Jesús dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Voy a leer el 19, dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y bueno, pues vemos aquí una situación que pasaba precisamente con Jesús y la mujer, ¿verdad? Esta mujer samaritana, donde el Señor le hace ver su condición de vida, su situación de vida. La mujer samaritana fue confrontada por Jesús en su pecado, pero no como quien sentencia, ¿verdad? No como quien condena, sino que es confrontada con su pecado para abrirle los ojos. Primeramente ocurre algo impresionante. Jesús, siendo judío y ella samaritana, eso no fue una limitación para que el Señor se acercara, sino que precisamente ahí vemos el amor del Señor al acercarse a esta mujer, y que no fuera un impedimento. Pero el corazón amoroso de Jesús y su gracia le abrieron la puerta de salvación a esta mujer. Eso es lo trascendental también, que el amor de Jesús
al acercarse a ella, aun siendo samaritana, y hacerle ver su situación, no como quien juzga, no como quien va a apedrear, no como quien va a condenar, sino como quien le va a proveer ese milagro, esa puerta de salvación, entonces esta mujer reconoce precisamente esa puerta, reconoce esa gracia que proviene de parte del Señor. La gracia de Dios es suficiente para nuestra salvación. El juicio y la falta de perdón de las personas y de perdonarnos incluso a nosotros mismos jamás ayudarán. Hemos dicho una y otra vez que las personas están cansadas de saber cuáles son sus errores. Porque aún cristianos, siendo cristianos, y a veces más los cristianos son los que señalan, no se cansan de juzgar, de estar con el dedo señalador, de señalar el error de la persona, pero la persona está cansada de eso. La persona lo que quiere es saber cómo salir de esa condición, qué hacer para ya no vivir de esa manera. Y es ahí donde el amor de Dios, la gracia de Dios que está en nosotros, nos ayuda precisamente a ser de bendición a las personas, como la mujer, ¿verdad?, recibió la gracia, el amor de Jesús al acercarse a ella. Florecemos al ser vulnerables con Dios. Reconocemos a Dios, le damos lugar en nuestra vida. De tal manera entonces que estos tres pasos, estas tres formas de ser vulnerables nos ayudan a florecer en nuestras debilidades. Número 1, repasando, floreces al ser vulnerable contigo mismo. Reconoces tus limitaciones y reconoces tus debilidades, que eres vulnerable. Número 2, floreces al ser vulnerable con otras personas. Es decir, no los juzgas, no los condenas, sino que les ayudas a precisamente a orar. La oración del justo puede mucho. El perdón y la sanidad, el que las va a proveer es Dios, nosotros no. Y número 3, floreces al ser vulnerable con Dios. Permitir que el Señor nos dé ese hermoso regalo de salvación. Así que Dios sigue diciendo: bástate mi gracia. Y es algo que tú debes de conocer el día de hoy. El Señor te sigue diciendo: bástate mi gracia. Cierra tus ojos, dile al Señor: Señor Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido una oportunidad de hacer las cosas bien. Hoy me arrepiento y reconozco, Señor, que así como el apóstol Pablo lo expresaba, soy débil, tengo limitaciones, soy vulnerable. Pero, Señor, hay un poder que proviene de ti cuando reconozco que tengo limitaciones, cuando reconozco mi realidad. Hay una fuerza detrás de esa debilidad y esa fuerza proviene de ti. Te doy gracias porque me dices hasta el día de hoy: bástate mi gracia. Gracias, Señor. Amén. Le damos gracias por escuchar esta transmisión y le invitamos a no perderse ninguno de nuestros dos servicios. El primer servicio es a las 9 de la mañana y el segundo servicio es a las 10:30. Dios les bendiga mucho y nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones a todos.